Muy buenas noches, hermanos. Espero que estén muy bien todos, con la bendición del Señor, con la vida de Dios en sus espíritus, con el impulso de la palabra, con el entendimiento del obrar de Dios sobre la tierra. Y hoy vamos a exponer un poquito más acerca de lo que el Salmo 119 refiere. No, estamos en una introducción todavía, porque me pareció muy importante que entendiéramos ciertas cosas antes de empezar a hablar de otras. Entonces, bueno, vamos a orar primero. Vamos a pedir la ayuda del Señor para que su misericordia esté sobre nosotros, para que Él alumbre nuestro entendimiento. Te vamos a ver unas cosas muy padres acerca de esto. Y bueno, vamos a pedirle al Señor su ayuda. Señor, esta noche nos acercamos a ti, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. No hay nadie en esta tierra, no hay nadie en el universo que pueda satisfacernos tanto como lo haces tú, Señor. Tú eres el que tiene las palabras de vida eterna. A ningún otro lugar queremos ir, sino queremos venir a ti, Señor. Y queremos pedir que hoy, Señor, tu palabra alumbra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, Señor, nos motive, Señor, nos haga que nuestro ser completo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, cooperen contigo, Señor, para que podamos trabajar y colaborar contigo en lo que tú estás por hacer, Señor, y en lo que estás haciendo y lo que has hecho, Señor. Ayúdanos, Señor, esta noche para que tu palabra produzca este efecto, Señor, de tal manera que seamos diferentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Quiero leerles dos textos. Uno está en el libro de los Proverbios y otro está en el Salmo 19. Y quiero por favor pedirles que tomen, escuchen el sentido, vean el trasfondo que tiene estos dos textos respecto de la palabra de Dios, porque en verdad es algo que tiene que florecer, tiene que brotar en nosotros para que podamos avanzar en cuanto al obrar del Señor. ¿Sí? Si la palabra de Dios no tiene un lugar tan importante, tan preponderante, entonces no vamos a alcanzar muchas cosas. Así que voy a leer Proverbios 8, versículos 6 al 11. Dice que oigan, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, dice, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Estos primeros tres versículos son de admirar, porque está colocando a la palabra de Dios, el consejo, su sabiduría, como algo muy elevado. No es como algo que es como un accesorio, no es algo que deberíamos de considerar. No, debe de ser nuestra vida, porque su boca será abierta para hablar la verdad, porque no hay ningún engaño. ¡Oh, qué tremendo! Qué palabras tan tremendas para este momento en el que estamos viviendo! Y todas son justas, son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida, sino que fueron enviadas por Dios con una razón. Versículo 9 dice, todas ellas, fíjense bien lo que dice aquí, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Y este versículo, estos dos versículos 8 y 9 el versículo 9 me llama mucho la atención, porque habla de que hay una consideración a esta palabra. Dice, todas ellas, es decir, todas sus palabras, todos sus consejos, todas las cosas son rectas, dice, al que entiende. Es decir, hay un tipo de persona que entiende las palabras y que para él son algo que no está chueco, algo que no está equivocado, sino son rectas, son perfectas en todo su andar. Y luego dice, irrazonables a los que han hallado sabiduría. O sea, no son palabras que se ponen en tela de juicio, no son palabras que pueden dudarse de ellas, sino que son completamente razonables, tienen sentido, hayan cabida. Escuchen esto, hayan cabida en las vidas de las personas para poder actuar en consecuencia. No es solamente como
un consejo, dice, oye, haz esto, ¿no? Por ejemplo, ay, es que me duele la panza, miraste un tecito de cedrón con unas gotas de limón y un poquito de aceite de oliva, y entonces vas a ver, tómatelo en ayunas y vas a ver que no. Y entonces tú te quedas como que, ay, bueno, pues sí me lo voy a hacer o no me lo voy a hacer. No. Esta sabiduría, estas palabras son razonables para los que han hallado sabiduría. Es decir, es como un alumbramiento, decir, tiene razón, es verdad, esto es lo que tengo que hacer. Y qué tremenda declaración. Versículo 10 dice, reciban mi enseñanza, dice, y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque, dice, mejor es la sabiduría, dice, que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces, este proverbio nos habla de una estima elevada que se tiene respecto de la palabra de Dios. Es decir, es un tesoro impresionante que no hay ninguna riqueza, no hay ningún elemento humano, no hay ninguna cosa en esta tierra que pueda producir el efecto que tiene esta sabiduría. Dice, esto es la sabiduría, esto es la palabra de Dios, esto es el hablar de Dios. La vez pasada hablábamos acerca de cómo es. ¿Por qué es tan maravillosa la palabra de Dios? ¿Por qué el Salmo 119 está adornado con algo grandioso? Y la razón es porque Cristo es la palabra de Dios. Él es el logos de Dios, Él es el verbo hecho carne, el verbo encarnado. Él es el hablar de Dios, Él es el hablar de su Espíritu hoy entre nosotros. Y ahora vemos que estas palabras también tienen estas cualidades de las que acabamos de hablar. Son entendidas, son rectas para los que entienden, son razonables para los que hayan sabiduría y son codiciables más que el oro y más que muchos tesoros. Entonces, cuando yo leo estos versículos, a mí me sorprende y me deja como un sentido en mi alma, en mi corazón, acerca de decir, Señor, ¿cuánto debemos buscar y amar tu palabra y darle este peso delante de nosotros? Es como... hay un texto, no recuerdo bien si es un salmo, creo que sí, o el mismo proverbio, no me acuerdo, que dice que a las puertas de mi Señor aguardo ahí en las puertas de mi Señor a que Él hable, ¿no? Es como una urgencia de decir, no puedo comenzar el día si no he oído la palabra de sabiduría hoy. Es aguardando a tus puertas cada día, ahí estando en su presencia, esperando el momento para que el Señor hable sus palabras y vengan a mi corazón, vengan a través de mi intelecto, vengan a través de mis ojos, vengan a través de mi intelecto, a través de mi alma, vengan, pasen por todo esto, lleguen al Espíritu y el Espíritu produzca vida a esas palabras y entonces yo pueda disfrutar de todo eso y pueda entender mi lugar, pueda comprender la posición que tenga, pueda saber cuál debe ser mi comportamiento para ese día y entonces me da ese sentido como de valor sobre cada una de ellas, ¿no? Bueno, voy a leer ahora el Salmo 19 del versículo 7 al 10, dice, la ley del Señor es perfecta. Y yo digo amén a eso. Y fíjense, quiero que vean cómo voy narrando el Salmo 19 y quiero que vean los atributos, los adjetivos que aplica a esta preciosa palabra en todas sus formas. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Voy a comenzar de nuevo, el versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y el destilar del panal. Qué palabras tan increíbles acerca de la palabra de Dios, del hablar de Dios para con nosotros, en todas estas expresiones que vamos a ir viendo más adelante. Pero mis hermanos, yo quiero que podamos ver esta realidad y es una pregunta que debemos hacernos. Señor, ¿es algo codiciable para mí tu palabra? Tenemos que respondernos a nosotros mismos. Es algo que amo, Señor. Amo tu palabra, en verdad amo tu palabra. Es algo que me produce este entendimiento de lo verdadero, de lo puro, de lo perfecto, de lo santo. Señor, amo tu palabra de esta manera, la considero como eso, la busco como
lo primordial en mi vida, no los tesoros de la tierra, no el oro, no la plata, sino como a un tesoro, Señor. Deseo tu palabra con todo mi corazón. Creo que son preguntas que tenemos que hacernos para determinar qué tan valiosa es la Biblia para nosotros, qué tan importante es para nosotros el hablar del Señor. Mis hermanos, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque en este momento no podemos perdernos en religiosidades, no podemos perdernos en elementos de tradiciones, de costumbres, donde decimos, es que la palabra de Dios es buena, y todos decimos, amén, sí, gloria a Dios, pero en la práctica hacemos lo que queremos, ¿no? Y este es un momento que está definiendo todas las cosas, porque es la palabra de Dios la que nos dirige en estos momentos de incertidumbre y de donde requerimos una visión muy clara de lo que Dios desea hacer. Y si nosotros no nos adueñamos de esta palabra como la posesión más impresionante, más grandiosa que podemos tener, entonces no sé en dónde podríamos estar parados. Ya lo vimos, ya no podemos estar parados en la religión, no podemos estar parados en la costumbre, ¿no? La costumbre de muchas cosas, ¿no? De la costumbre de la reunión. Voy a ir a la reunión, aunque vaya y me duerma y no entienda nada de lo que está pasando, ya no lo tenemos. Ya no podemos eso, porque eso no nos sostiene, eso no nos estaba sosteniendo. Nos estaba sosteniendo la presencia de Dios, la vida de Dios en nosotros. Y ahora, fíjense qué interesante, de manera virtual y además ahora en las casas, el Señor está haciendo un obrar, todavía está haciendo un obrar entre nosotros. Él está creciendo, Él se está desarrollando. Pero dependemos ahora de la palabra de Dios enteramente tenemos que depender. Y yo creo que conforme va llegando el tiempo del fin, esto tiene que ser una realidad de verdad muy profunda, tiene que ser una realidad de algo que tenemos que vivir, no solamente una bonita teoría, sino una realidad. La palabra de Dios es lo que nos constituye y es lo que nos sostiene y es lo que nos dirige. Bueno, entonces estos dos textos que acabo de leer, yo les pido que lo vuelvan a ver, lo mediten, platiquen con el Señor acerca de esto. En verdad hay mucha riqueza atrás de todo esto, ¿no? Y bueno, entonces si deseamos que la palabra de Dios tenga un efecto profundo en nosotros, un efecto transformador, si queremos conocer todo el alfabeto como lo vimos la vez pasada, para poder definir cualquier asunto que tenga que ver con Dios. Yo no sé cómo te ha caído eso, pero para mí ha sido en verdad algo impresionante. No hay letras, no hay palabras que puedan definir lo eterno, lo santo, lo que tiene que ver con el Señor, como es el Señor Jesucristo. Él es el alfabeto completo. Él es la definición completa de la divinidad. Él es la definición entera de lo que Dios es y de lo que Él quiere hacer. Si queremos saber algo de lo que Dios es o de lo que Él quiere hacer, necesitamos a Cristo, porque Él es la palabra de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces tenemos que, para entender esta profundidad, necesitamos amar a Cristo como la palabra de Dios. Necesitamos amar a Cristo como el que nos reveló lo profundo del Padre, el que nos mostró al Padre, el que nos habla del Padre. Qué tremendo. Y entonces de esa manera podemos entender nuestro lugar eterno y profundo en medio de todas estas cosas. Bueno, quiero hablarles de dos cosas que nos impiden entrar en esta realidad, porque sin duda alguna que todos los cristianos estamos en medio de estos lugares. A veces pasa seguido, a veces sucede que somos imprudentes, que somos perezosos, que nos desviamos de esto y entonces dejamos de lado la palabra de Dios. De pronto puede haber hasta desánimo en nosotros y dejamos estas cosas y entonces la palabra de Dios deja de tener esta vigencia en nosotros, deja de tener esa frescura, esa revelación, lo cual no debería de pasar, pero nos sucede a todos porque tenemos una lucha en nuestra carne y ahorita vamos a hablar de algo impresionante. Voy a hablar de textos que conocemos, no voy a hablar la gran revelación, pero espero que traigan un refresco para sus vidas en ese sentido. Y esta incapacidad que hay a veces en nuestro corazón por amar la palabra de esa manera, por estar en Cristo, en esa realidad,
nos hace que seamos infructuosos en medio de este tiempo o en los tiempos, cualquier tiempo que sea. Ahora, ¿por qué seguimos hablando de esto? Pues porque esto es exactamente lo que estamos viviendo y es en el contexto en el que estamos, ¿no? Un mundo con mucha incertidumbre, un mundo con mucho miedo, un mundo con muchas mentiras, ¿no? Porque esa es la verdad. El mundo está lleno del engaño. Ya no podemos pensar como que, es que un día el engaño va a estar. No, mis hermanos, el engaño ya está sobre nosotros, el engaño. Yo no les voy a decir qué engaño, pero Satanás está engañando al mundo entero a través de muchas cosas y tenemos que percibirlo. ¿Por qué lo tenemos que percibir? Porque nosotros estamos en la palabra de Dios. Y entonces cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que es el cumplimiento de la Escritura. Tenemos que estar bien pendientes acerca de eso. Bueno, voy a continuar y quiero hablarles primero de cuál es la razón por la que a veces la palabra de Dios no es tan estimable dentro de nosotros. Y aquí juega un papel importantísimo nuestra voluntad y nuestra alma, es decir, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Juega un papel trascendente. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque el Señor Jesús se tomó el tiempo para hablar de dos cosas específicas en los evangelios, de dos cosas específicas que tenían que ver exactamente con la palabra de Dios y cómo es que esa palabra se vuelve infructuosa. Y vamos a verlo ahí. Ahora, quiero que vean esto antes de que lea este texto. Quiero que vean esto. El Señor estima su palabra, Dios estima su palabra por sobre todas las cosas. Es algo impresionante. La llenó de virtud, la llenó de adornos, la llenó como una parte central en la Biblia para que todos dijéramos la palabra de Dios es importante. Leemos aquí en Proverbios toda la riqueza y creo que solamente es un pedacito de todo lo que podemos encontrar en la Biblia que habla de esto. El Salmo 19 nos habla de toda esta riqueza. Pero si nuestro corazón no está alineado, no importa qué rica sea la palabra, no importa qué hermosa sea, como dice ese texto, porque más dulces que la miel, Señor, lo acabamos de leer, ¿no? Más dulces que la miel, en Salmo 19, más dulces que la miel y que el destilar del panal. No importa que sea riquísima, no importa que sea eterna, no importa que sea trascendente, no importa que sea lo que nos lleva a la verdadera felicidad, no importa. Si nuestro corazón no está alineado a la palabra de Dios, no está en el lugar correcto, entonces no vamos a encontrar ese disfrute, no vamos a lograr esa gloria, no vamos a tener esa riqueza, no vamos a prosperar en medio de todas las cosas, porque nuestro corazón no está alineado. Y creo que por esa razón el Señor nos dejó este texto, hablando específicamente de la parábola del sembrador, en el Evangelio de Lucas, ¿no? Y voy a hablar específicamente de Lucas porque acabo de pasar mis lecturas por ahí. Lucas 8, del verso 4 al 15. Y vamos a hablar un poquito de esta parábola del sembrador y de todo esto. ¿Por qué tenemos que mencionarlo? ¿Por qué tenemos que hablarlo? Porque aquí hay una luz acerca de lo que sucede con nuestro corazón. Voy a repetir la idea. Porque no importa qué deliciosa sea la palabra, no importa qué increíble sea, no importa qué tan maravillosa sea, si nuestro corazón no está alineado, ninguna de esas virtudes que son eternas, que son preciosas, que tenemos que darle gloria a Dios por ellas, va a producir ningún efecto en nosotros. Va a quedar infructuosa, va a quedar detenida, va a quedar de alguna manera inservible. Eso a mí sí me sorprende en el sentido también de la responsabilidad que tenemos con la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con este mensaje? A ver, esa es una buena pregunta. ¿Qué va a pasar con este mensaje? Bueno, ya vamos a oírla para que, pues, si me preguntan, no mienta, ¿no? Sí, vi la conferencia. No. ¿Qué va a pasar con este mensaje? ¿Qué va a suceder en nuestro corazón? Esta palabra de Dios, esto que estamos hablando del Señor, ¿qué tan estimable va a ser dentro de nosotros? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra alma está involucrada en esto, ¿no? ¿Se acuerdan en el libro de los Corintios, cómo estos hermanos corintios decían, no, pues es que yo soy de Pablo, ¿no? Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, ¿no? Y otros decían, yo soy de Cristo, ¿no? Y había facciones,
Había divisiones en la iglesia, como si uno fuera una cosa, otro fuera otra cosa, otro fuera otra cosa. Y más bien había preferencias en los corazones, ¿no? Pero la verdad es que la palabra de Dios estaba siendo predicada, pero nosotros en nuestra alma tenemos facciones, somos facciosos, ¿no? Alguna vez compartió hace mucho tiempo Juan Manuel acerca de esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que la palabra predicada por cualquier hermano se queda sin fruto. El Señor no deseaba eso, pero se queda sin fruto por nuestro corazón. No importa que el Señor la haya enviado desde la eternidad para nosotros, para nuestro provecho, sino queda infructuosa por causa de los prejuicios, por causa de lo que hay en nuestra alma, que no le permitimos albergarse de una manera sobrenatural. Pero hay un remedio para eso, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso al final de este mensaje, o en la parte final. Entonces, acompáñame a leer, por favor, Lucas, ¿qué? Dije 8. Lucas 8, del 4 al 15. Dice aquí: juntándose una gran multitud, dice, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Ok, fíjense bien. Aquí primero dice que había una gran multitud, es decir, había mucha gente estaba escuchando este mensaje. Vinieron a él y les dijo por parábola. Okay. Hay algo interesantísimo acerca de eso. ¿Por qué les habló por parábolas? Ellos le preguntan a sus discípulos: ¿por qué les hablas por parábolas y no les hablas claramente? Okay. Entonces aquí dice que él habló la palabra por medio de una parábola. Entonces él les contó una historia, les contó un símil, les contó algún asunto que ellos podían identificar más fácilmente. Aquí me llama mucho la atención esto, porque la razón para que el Señor utilizara esta herramienta pedagógica, que no es otra cosa que una parábola, es eso, es una herramienta para que la gente pueda comprender mejor algún principio, quizás un poco más intangible. Entonces el Señor usó él para hablar con las personas. Y aquí hay algo que me llama la atención, porque se necesita tener todo nuestro ser conectado para poder recibir la palabra de Dios. Entonces vamos a avanzar un poquito más acerca de esto, pero quiero que medites muy bien esto que estoy diciendo, porque a veces pensamos que, es que pues yo no sé ni leer y ni leo nada, pero luego leo la Biblia y entonces me trae paz a mi corazón, ¿no? O sea, sí, está bien, pero no se trata de tener no es un requisito la ignorancia, sino que incluso el conocimiento que Dios nos ha dado, es decir, la capacidad de razonamiento. No estoy hablando de la sabiduría de los hombres, porque también Pablo se encarga en otro lugar de hablar de esto, de cómo la sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios, y lo necio y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es. Pero sí necesitamos tener una conciencia en nosotros. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo vamos a saber la herencia de nosotros en la palabra si no leemos la Biblia? Así de sencillo. Si tú nunca lees la Biblia, ¿sabes? Te voy a decir qué va a pasar cuando tú no lees la Biblia. Inventas lo que Dios dice. Vamos a ir para allá. Entonces dice que a esta gente les habló de una manera por medio de parábolas. El versículo 5 les dice: y el sembrador, dice, salió a sembrar su semilla. Entonces ahora sí les coloca en una posición de un personaje, y esto ya también tú mismo lo estás imaginando, un sembrador que salió a sembrar su semilla. Entonces podemos ver a una persona que tiene características de un campesino, seguramente, no sé si lo ves como una persona, ¿cómo te lo imaginas, no? O sea, pero es una persona de campo. Esta persona de campo tenía ahí quizás un sombrero para el sol, quizás un calzado específico para poder caminar sin lastimarse, quizás una bolsa grande para guardar las semillas, y lo vemos en ese andar, una ropa, no la ropa de gala, sino una ropa de trabajo, porque va a requerir sudor, va a requerir trabajo y todo eso. Y bueno, ahí está el sembrador. Dice que este sembrador caminó y entonces sembró la semilla, ¿ok? Y dice, y mientras sembraba, parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo comieron. Voy a leer hasta el versículo 8 y me voy a regresar. Dice, otra parte cayó en la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad.
Otra parte cayó entre espinos y los pinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ok, mi primera pregunta me surge acerca de en dónde estaba echando la semilla el sembrador. Ok, a ver, piensen un poquito. ¿Será que el sembrador agarró y empezó a aventar las semillas así para todos lados, ¿no? Iba hacia su huerto, hacia donde la iba a sembrar, y mientras ahí la aventaba así sin ver, ¿no? Sin ningún sentido. ¿Será que el sembrador salió a sembrar así? Esa es una muy buena pregunta, porque de nuevo quiero que vean estos detalles porque son trascendentes. El Señor que salió a sembrar su semilla no la hizo más que con la intención de obtener el fruto. No hay otra intención, no hay otro deseo, ¿no? El sembrador no sale y avienta la semilla en el camino diciendo: ay, para los pobres pajaritos que no han comido hoy, ahí les aviento un regalito, ¿no? No. O él dice: voy a arrojar estas semillas en este lugar que está lleno de mugre, que no está preparada la tierra, ahí la voy a echar porque, pues no sé para qué la echaría. O sea, no tiene sentido. El sembrador va a echar su semilla en el lugar idóneo. Esa es su mente. No tiene otra mente, no tiene otro deseo, no tiene otro objetivo. Su palabra tiene que ser echada en el lugar donde va a producir el mejor fruto, ¿no? Ahorita estamos ahí con unas personas cultivando unas cosas y está bien interesante esto porque estuve viendo el precio de algunas semillas, ¿no? Hay unas semillas de un chile súper picoso, es asiático, y 5 semillas cuestan 300 pesos. 5 semillas, no 5 gramos, no, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 semillas, 300 pesos. Entonces, cuando ves esos precios dices: no inventes. Entonces, ahora yo te pregunto, tienes esas 5 semillas, ¿en dónde las echas tú? ¿En dónde las echa el sembrador? ¿Las echa ahí a ver qué pasa? A ver si no se las come la Perry o la Bimba, mis perros, ¿no? Ahí las echas, las pones en un lugar con cloro, con detergente, en un lugar sucio. ¿En dónde echas 5 semillas que cuestan 300 pesos? ¿Sabes en dónde las echas? En la mejor tierra posible, en el mejor sistema posible para que produzcan el fruto, porque son extremadamente caras estas semillas. Entonces, cuando yo leo esto, me doy cuenta que el Señor no hierra en cuanto a depositar las cosas que Él tiene. Ahora, vamos a ir descubriendo poco a poco, porque habla de estos diferentes suelos en donde curiosamente cayó la semilla. No era el objetivo, pero cayó ahí. Ok, entonces dice aquí que mientras sembraba este sembrador, entonces quiere decir que el sembrador ya estaba en el lugar correcto, ¿no? Hay una siembra que se llama por voleo, es un tipo de manera de sembrar, sobre todo cuando son áreas grandísimas. Imagínense, no te vas a poner a medir cada 5 centímetros o cada 20 centímetros y poner una semilla, y luego otra semilla, y luego otra semilla, y así. Imagínate llenar hectáreas así, ¿no? Pues sería una locura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace por voleo. Entonces agarran un puño de semillas y las esparcen, las avientan al aire por voleo. Entonces, cuando el sembrador avienta sus semillas, hay muchas condiciones alrededor de este campo que puede producir que éstas vuelen y que caigan en lugares que no están esperados por el sembrador. Porque el objetivo del sembrador es la buena tierra, no hay otro objetivo. Yo no puedo percibir a un sembrador que quiere echar las semillas en un pedregal o en el camino o entre espinos, no puede ser. Sin embargo, esta palabra se produce en ese lugar. Vamos a avanzar. Dice que esta parte cayó junto al camino. Y este es el peor de todos los fines. Escucha bien esto que estoy diciendo. Este es el peor de todos los fines de la semilla. La preciosa semilla. La semilla que el Padre, Dios como el labrador, tiene como esperanza de que produzca un fruto. Este es el peor de los fines. Porque dice que cayó junto a un camino. Es decir, esta palabra voló de tal manera que llegó a un lugar donde podemos pensar
ahí podría producirse algo. A ver si algo sucede, ¿no? Lo cual no está en la mente del sembrador. Pero sin embargo, cayó esa semilla ahí en ese lugar. Quizás estaba cerca el surco donde lo estaba arrojando sobre un camino. Pero esta parábola nos dice, ahí cayó junto al camino. Pero esa semilla no encontró ninguna cosa fértil, no encontró humedad, no encontró oscuridad, no encontró la temperatura correcta. Quedó encima, quedó superficial sobre todas las cosas. Esto es muy interesante porque, mis hermanos, la palabra de Dios está siendo dada a conocer todo el tiempo, todo el tiempo. El Señor se ha encargado, Proverbios 8 nos dice esto, está dando sus razones todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero Jesús nos cuenta esta historia. Hay veces que la palabra preciosa, eterna de Dios puede caer en un lugar en donde no produzca absolutamente nada. Y yo me doy cuenta que esta parábola nos habla del tipo del corazón que haya en nosotros. Quizás estamos en un lugar como una congregación cristiana, ¿sí? Ese es un lugar en donde el Señor quiere esparcir su semilla. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro que sí. La reunión de los santos es el lugar donde el Señor quiere enviar su semilla, donde dice, ahí voy a encontrar tierra fértil. Pero cuando es anunciada la palabra, ¿no? Ahora que estamos confinados y con todo este rollo, incluso es estar poniendo atención o no, o simplemente no, nada más lo pones a reproducir para que no digan que no fuiste al grupo, ¿no? Sino que o estamos pendientes de eso, estamos pendientes de lo que está pasando, del mensaje que Dios nos está queriendo dar. Porque puede ser que nuestro corazón, mientras la palabra de Dios está siendo expuesta, caiga en nosotros como una tierra dura, en donde no produce ningún elemento, no hay nada. Y para esto hay mucho que decir acerca el barbecho. ¿Qué es el barbecho? Es cuando el sembrador rompe esa tierra dura para que pueda producirse cierta humedad y cierta obscuridad para el desarrollo de las semillas, las condiciones para el crecimiento de las semillas, ¿no? Entonces dice que cayó no era su voluntad, pero cayó ahí, y esta fue hollada. ¿Qué significa hollada? Dice, fue pisada, fue maltratada, ¿no? ¿Recuerdan ese texto cuando les dice, ustedes son la sal de la tierra? El Señor les dice, ustedes son la sal de la tierra. Dice, pero si la sal no sala, no tiene los elementos suficientes para salar, entonces dice, no sirve para nada, ya no tiene ningún sentido, sino para ser hollada por los hombres. Qué tremendo está eso. La palabra de Dios es despreciada, es quitada, ¿no? De hecho dice, y las aves del cielo la comieron o se la llevaron, se robaron esa posibilidad. Esa palabra santa desapareció, ya no tuvo ningún efecto por causa de un corazón duro, un lugar no propicio para la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, no les pido que lo veamos como algo, sí, este hermano seguramente, tú, mira, ahí te hablan, no, sino vayamos a la presencia de Dios y veamos esto y decirle, Señor, tengo miedo, Señor, de tener un corazón duro delante de ti por todas las cosas que estamos viviendo, por lo que he permitido entrar, cómo he entrenado mi alma en estos tiempos, es lo que determina esta realidad. Fíjense, vamos a continuar, verso 6. Dice, parte cayó sobre la piedra, dice, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra vez, no era el propósito del Señor, pero ahí estaba. Me llama mucho la atención porque el Señor mismo nos advirtió en las Escrituras, en los Evangelios, cómo es que en la iglesia habría muchos cristianos que no son cristianos. Muchas personas que crecerían como algo parecido al trigo, pero no lo son. Primera de Juan también nos habla de esto, porque tenía que manifestarse quiénes eran en realidad, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y mucho de esta realidad tiene que ver con esta incapacidad que hay en los corazones de recibir la palabra de Dios. No estoy tratando de desanimar a nadie, no estoy tratando de que digas, bueno, pues es que a lo mejor yo ni siquiera soy llamado. No, esa no es mi intención. Mi intención es que nos evaluemos delante de Dios y digamos, Señor, quizás mi corazón
no tiene la suficiente apertura delante de ti para recibir todas estas cosas. Claro que sí, y seguramente, no por lo que diga yo, por lo que quiera yo, sino por lo que la Escritura dice, seguramente en la iglesia también hay falsos cristianos. Seguramente, no porque lo diga yo, porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Sin embargo, esto tiene que llevarnos a evaluar, Señor, ¿cuándo es que soy un pedregal? Vamos a continuar, versículo 7. Dice, otra parte cayó entre espinos, dice, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y entonces el Señor está hablándole a la multitud, recuerden, le está hablándole a todos, y Él les está dando esto, y entonces todo lo que el Señor está hablando para ellos tiene sentido. Todo lo que Dios les está diciendo, todo lo que el Señor Jesús les está diciendo tiene sentido, porque son una sociedad de agricultores, agrícola. Entonces, para ellos tiene sentido todo esto que Él está anunciando. Entonces todos seguramente decían, no, tiene razón, sí es cierto, pues ¿quién echa semillas entre los espinos, ¿no? Pero caen. Yo les he platicado ahí en donde vivo, en una calle recta donde pasan muchos automóviles. Un día pasé junto a un poste y vi una plantita, ¿no? Y era una planta de tomate, porque yo la conozco, la planta de tomate. Era una planta de tomate chiquitita, ¿no? Es decir, acababa de germinar hacía poco tiempo y ahí estaba creciendo. Y pasó el tiempo y volví a pasar y la planta estaba más grande. Y volvió a pasar, bueno, hubo un momento en donde pasé y ya tenía un tomatito. Yo no sé por qué nadie lo había arrancado, pero ahí estaba. Estaba en el lugar menos idóneo para producirse, pero ahí estaba. No era el lugar correcto, de hecho no sé, pues imagínense de qué estaba viviendo, de qué tipo de agua, en fin, todos esos, pero no es el lugar idóneo para producir el fruto. Sin embargo, lo estaba dando, ¿no? en ese momento. Ellos pensaban, nadie va a arrojar esas semillas ahí, pero definitivamente que sí caen. Y el versículo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra, dice, y nació, y esto me encanta, dice, llevó fruto a ciento por uno, hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y termina aquí esta primera parte. Y luego dice el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Fíjense, parece que termina este primer diálogo con las personas en general. Y ahora sus discípulos se acercan a Él de manera más personal y más íntima. Esto me llama mucho la atención, porque el Señor va a dar a conocer sus razones, sus deseos, su persona, sus características. ¿Quién es Él? Aquellos que lo buscan en lo íntimo y en lo profundo. Quizás haya personas que se queden con el conocimiento superficial de esto, pero ellos fueron más allá y se acercaron al Señor y le dijeron, ¿qué significa esta parábola, Señor? No entendemos. A lo mejor los otros se fueron y dijeron, sí, qué gran profundidad tiene este maestro para hablarnos de estas cosas. Se me hace que no solo era carpintero, sino también era agrónomo, ¿no? Y queda con una idea. Pero estos discípulos, siendo más sinceros, se acercaron al Señor y preguntaron, Señor, no entendemos lo que estás diciendo. Ayúdanos a entender. Ábrenos los ojos para poder entender estas cosas. Escuche bien lo que estoy diciendo. Porque el alma juega un papel trascendente en medio de esto. A veces podemos leer la Escritura solamente como los primeros 8 versículos. Podemos leer la Escritura así y decir, sí, pues está padre, ¿no? Qué bonita historia. Y sí, el pueblo de Israel. Y sí, y Isaías dijo esto. Sí, y quedarnos con eso. O podemos ir como estos discípulos que se acercaron a Él y le dijeron, Señor, no entendemos, explícanos la parábola, háblanos más profundamente de esto. Quiero que vean que hay una diferencia enorme entre los primeros que escucharon la parábola y los segundos. Porque los segundos el Señor les dijo en el versículo 10, y Él dijo, a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El Señor les declaró y les descubrió algo impresionante que tiene que ver con el Salmo 119. La palabra de Dios es misteriosa. Esto está tremendo. La palabra de Dios es un misterio. El reino de Dios es un misterio en medio de la palabra de Dios. Y podríamos tener todo un análisis literario, un análisis ético, etimológico, lo que tú quieras acerca de la palabra de Dios y de la Biblia.
y nos podría llevar a un cierto entendimiento. Pero la palabra de Dios es un misterio del reino de Dios. Es un misterio que Dios desea revelar a aquellos que se atreven a buscar más profundamente. Les dice, a ustedes se les ha dado la virtud. Escuchen esto. Se les ha dado la gracia, se les ha dado el favor, se les ha dado el regalo de entender con profundidad estas cosas. A ustedes, ¿quiénes son ustedes? A sus discípulos que le preguntaron qué significa esto. Si tú no le preguntas al Señor, mi hermano, mis hermanos, tenemos que preguntarle al Señor, tenemos que ir a su presencia. No importa qué bien suenen las cosas, tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que entablar una conversación con el Señor de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Y cada cosa que leemos y cada cosa que nos impresiona, pero cada cosa que no entendemos, cada cosa que quedamos así como diciendo, ¿qué es lo que estás tratando de decir, Señor? Tenemos que entablar un diálogo con el Señor. ¿Qué estás tratando de decirme, Señor? Híjole, perdóname porque tengo un intelecto, puedo leer, Señor, puedo entender, puedo saber cosas, Señor, pero ¿qué es lo que hay de misterio en tu palabra que quieres revelarme? ¿Qué profundidad hay dentro de todo esto para mi vida? Y entonces Él nos revela estas cosas. Dice, porque aquellos que preguntan se les va a dar respuesta. A aquellos que tocan es a los que se les abre. A los que buscan son a los que encuentran estos misterios. Qué interesante. Y entonces el Señor les revela la realidad de lo que Él estaba tratando de enseñar a través de estas parábolas. Y dice en el versículo 11, este es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén a eso. La semilla es la palabra de Dios. Una de las cosas que más me sorprende de mi carrera de agricultor urbano son las semillas. Esa es una de las cosas que no dejan de sorprenderme. Ahorita acabamos de estar germinando unas nuevas semillas, conseguí unas semillas ahí medias exóticas que estoy germinando y las ves como una cosa tan pequeñita, rompe de pronto una parte y empieza a salir una vida ahí en eso por medio de una raíz y hay toda una explicación. Ya me he dado la tarea de estudiar un poquito más de eso, pero las semillas son algo impresionante y el Señor se compara la palabra de Dios como estas semillas. Esta palabra de Dios, este Cristo, este verbo hecho carne, este logos de Dios, este hablar de Dios para con nosotros, es una semilla en nosotros. Ahora, quiero que veas esto. Yo tengo en un lugar seco y oscuro, tengo guardadas mis semillas. Ahí tengo unas semillas que tengo guardadas. Hice un viaje, no sé, hace 3 años a Zacatecas y me agarré unas semillas de por ahí y ahí las tengo guardadas, no las he germinado todavía. 3 años ahí las tengo guardadas. Si tú ves la semilla, está igual que como cuando la agarré. No ha producido ningún efecto. Ahí está, inerte. No se produjo ningún cambio. Está esperando las condiciones necesarias para que se produzca la vida de la planta. Entonces, la palabra de Dios es la semilla. Qué increíble es esto. Cada palabra de Dios, cada expresión de Cristo es una semilla de Dios. Es algo que tiene en sí misma todo el potencial para producir la vida eterna de Dios. Ahí está. Y lo más increíble es que estas palabras están disponibles todo el tiempo. Todo el tiempo están disponibles. ¿Sabes en dónde están? En la Biblia. Ahí están escritas, ni siquiera tenemos que ir al Tíbet, no tenemos que ir a un lugar donde vendan esas semillas especiales, no tenemos que ahorrar mucho para adquirirla. Tenemos delante de nosotros el semillero más grande de la historia de la humanidad, la Biblia, la palabra de Dios, donde Él se revela como una semilla. Pero si esa semilla la tenemos guardada en un librero, ese semillero lo tenemos guardado en un librero, pregunto, ¿se producirá la vida de esas plantas? Por más increíbles que sean, por más magnífico que sea su fruto, por más delicioso y codiciable que sea, si lo mantenemos ahí guardado, nunca va a producir su fruto. Espero que el Señor esté despertando hambre en nosotros por esto. Porque Él dice, yo soy una semilla
que se está esparciendo. Y claro, mis hermanos, yo quiero ser bien enfático en eso. El Señor no quiere desperdiciar sus semillas. Él no las desperdicia. Él no las va a arrojar en la tierra dura. Van a caer de forma fortuita, sí, pero no es el objetivo. El objetivo es la buena tierra. El objetivo del Señor siempre va a ser la buena tierra. Me llamó mucho la atención porque a veces pienso como que tenemos la idea de que cuando cae en esos lugares es como si Dios estuviera convenciéndonos. No es así. No tiene ningún buen fruto. ¿Sí lo puedes ver? Ni la que cayó junto al camino, ni la de los pedregales, ni la de los espinos. Ninguna de esas tres produjo un fruto. Ninguna de esas tres. Bueno, algunas produjeron un fruto muy limitado, pero no fue el fruto que el campesino esperaba. Escucha esto. Cuando un campesino ve que su planta creció, no dice, ay, mira qué bonita está mi planta, y ya se siente satisfecho. No, porque no es la planta lo que quiere. El campesino quiere el fruto de la planta. Bueno, si la planta se come, bueno, pues ese es el fruto que tiene, ¿no? Pero no está pensando en que se le dé un fruto parcial, sino está pensando en el fruto completo. Entonces, cuando hablamos de estos tres corazones, no son corazones de ninguna manera aprobados, ni siquiera están en la visión de Dios. Está tremendo eso. Porque la palabra de Dios es una semilla que necesita lo suficiente para desarrollarse. Versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y se quita de su corazón la palabra. Dice, para que no crean y se salven. Hay un montón de personas que escuchan la palabra de Dios, pero Satanás viene y se las roba. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Pues la responsabilidad es de cada persona. Hay muchas personas que oyen la palabra de Dios solamente como por una moda, porque alguien está insistiendo mucho, ya para que no molestes te voy a oír, pero realmente el corazón de ellos no está en medio de esa situación. Yo quiero que veas esto. El orgullo es una de las cosas que hace que la palabra de Dios no produzca ese efecto. Y hay mucha gente que no es salva, que está llena de soberbia, está llena de orgullo. Y por más que les hables la palabra santa de Dios, les puedes dar el mensaje más conmovedor de la historia, nunca va a producir ningún fruto, porque la dureza de su corazón les impide que esto suceda. Pero me llama mucho la atención porque nosotros también podemos ser tan incrédulos o tenemos tal incredulidad como alguien que no conoce de Dios. Podemos ser personas que cierran su corazón al sembrar del sembrador, de tal manera de que no seamos transformados, que nuestra alma no sea salva por medio de la predicación de la palabra que estamos escuchando. Qué tremendo. Versículo 13, los de sobre la piedra o los pedregales son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Dice, pero estos no tienen raíces. Escucha, estos del pedregal sí produjeron un fruto mayor que el de los del camino, porque la palabra sí brotó. Dice, crecen por algún tiempo, dice, y en el tiempo de la prueba se apartan. Sí hubo un crecimiento, sí hubo algo, sí se manifestó algo. Sí dijo, mira, aquí sí se manifestó la palabra de alguna manera. Pero por causa de la dureza de su corazón otra vez, ya no estaba tan duro como el camino, pero todavía había dureza. Algunas áreas estaban abiertas, pero otras estaban duras. Y por causa de la dureza de su corazón, la planta, la semilla no pudo echar raíces. No se arraigó. ¿Se te suena la palabra de Dios? Arraíguense, ciméntense en la palabra de Dios. Tengan permanencia, un ancla firme sobre la palabra de Dios. Tantas escrituras que nos hablan de esto. De aquel que construyó su casa sobre la roca, que es el que oyó la palabra y la puso por obra. ¡Qué tremendo! Porque la palabra de Dios entonces cae en un lugar donde está duro, un poquito más suave que el camino, pero todavía hay dureza, de tal manera que no puede arraigarse la palabra, no puede penetrar otras áreas, no puede permear el resto y por lo tanto no tiene esta fortaleza para enfrentar las pruebas. Y dice, cuando viene el tiempo de prueba, cuando viene el sol abrasador sobre ello, se apartan y terminan con eso. Este tampoco es el deseo del Señor. Nunca el Señor pensó que su semilla fuera desperdiciada de esta manera. Qué tremendo. El Señor es una semilla eterna
que no tiene fin. Sus semillas son eternas, nunca se acaban. Bendito sea su nombre. Él tiene su palabra que permanece para siempre. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Juan 3:16, no importa cuántas veces lo hayas escuchado, sigue siendo una preciosa semilla. No importa cuántas veces hayas oído la parábola del sembrador, sigue siendo una preciosa semilla que el Señor quiere brotar para vida eterna, que muestra los misterios del reino de Dios. Qué tremendo está eso. Así que nunca tenemos que menospreciar. Es que este hermano predicó tal. Sí, un mensaje muy sencillo. No, mis hermanos, porque la palabra de Dios es una semilla. Quizás no, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque quizás no sea la gran revelación, quizás no sea algo incluso nuevo, pero la palabra de Dios es una semilla que el Padre está esparciendo. Yo pienso que cuando pensamos así, lo que estamos haciendo es endurecer, estamos volviéndonos impermeables, y entonces la palabra por ese hermano está siendo sembrada, la avienta el Señor y cae en nosotros y ¡pum!, rebota. O cae, pero no produce ningún arraigo, sino que solamente es externa. Que el Señor nos dé sabiduría en todo esto que estoy diciendo. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, escuchan la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esta semilla específicamente es una de las cosas que más me preocupan en este tiempo, porque esta palabra, esta semilla cayó en un lugar donde la tierra sí tenía la posibilidad de desarrollarlo. Escucha bien esto que voy a decir. La tierra que encontró junto a los espinos sí es una tierra fértil, sí es un lugar donde puede desarrollarse, donde puede tener arraigo, donde puede crecer, donde puede llevar fruto, donde tiene todo lo necesario. Y ahí cae y empieza a arraigarse y empieza a crecer la raíz y empieza a desarrollarse y empieza a crecer. Dice, pero conforme va pasando el tiempo, dice, son ahogadas, dice, por los afanes, las riquezas, los placeres de esta vida o de este mundo y no lleva fruto. Entonces sucede que hay ciertas plantas que compiten entre unas y otras, ¿no? Por ejemplo, hay unas que me encantan, la hierbabuena y la menta. ¿A quién no le gusta el olor a menta? Es delicioso el olor a menta. Un tecito de menta, en fin, una agüita de limón con menta o con hierbabuena. Qué rica sabe, ¿no? Bueno, pero resulta que la menta y la hierbabuena son unas plantas invasoras, son una plaga para acabar pronto. Si tú tienes en un jardín un poquito y las dejas crecer, todo tu jardín se va a volver de menta o de hierbabuena. ¿Y qué crees que va a pasar con todas las demás? Va a matar a las demás, que es gandaya, esa planta. Bueno, es exactamente la idea que está proponiendo. Hay algo con lo cual dejas que crezca esta semilla. Hay junto a ella una cosa y otra cosa que tienen mayor peso. ¿Por qué digo que es importante para este tiempo? Porque estas cosas que estaban alrededor, los afanes, voy a ponerle ahí una paráfrasis, el temor, las riquezas que no hay o que sí tenemos, los placeres de la vida son lo que ahogan esta semilla. Son toda esta falta de entendimiento profundo delante de Dios. Y entonces, por más que la semilla quiera brotar, de pronto viene el temor y abrazamos al temor. ¿En dónde? En nuestra alma. Abrazamos al temor y le decimos, sí, tienes razón, sí, esto, aunque sea un engaño que se cierne sobre el mundo completo, aunque sea un engaño, lo abrazamos y entonces hacemos que la palabra que había sido sembrada en nosotros no produzca el fruto, sino que este afán, que esta preocupación, que todo esto empiece a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer. Y entonces una de las estrategias para estas plantas es que les quitan la luz y por abajo les roban nutrientes. Entonces de tal manera que esa semilla que quedó ahí, que podía desarrollarse, se ve ahogada y es muerta y no produce ningún fruto. Incluso podría no necesariamente matarla, sino podría quedarse enana,
Podría quedarse en esa estatura, podría estar debajo de las hojas ahí, pero sin nunca tener lo suficiente para dar un fruto. ¡Qué tremendo! ¿Por causa de qué? Por causa de las malas hierbas que estaban sembradas junto y que tenemos que quitar delante de nosotros. Ese no fue el deseo del Señor. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno. Quiero que veas cómo la palabra es tan perfecta en esto. Entonces, de los otros habla de un corazón diferente, pero en el versículo 15 dice que los que tienen un corazón bueno y recto, dice, mantienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bendito sea su nombre. Mis hermanos, el Señor nos ha dado un tesoro precioso, la palabra de Dios. No hay nada que se pueda estimar con eso. Es con aquello que podemos descifrar desde el alfa hasta la omega, el principio y el fin. Es el Señor Jesucristo. Pero si nosotros no tomamos en cuenta estos puntos que acabo de mencionar, si nuestro corazón no es tratado de esta manera, entonces no podremos avanzar y dar el fruto que el Señor está esperando. Voy a continuar. Los diferentes lugares donde cayó la semilla son una representación del corazón de los hombres y nuestra actuación en medio de eso. Las consecuencias de dicho corazón es la forma en la que recibimos la palabra. Puede ser la semilla más impresionante, pero si el corazón no está listo, se perderá. Solo una de ellas da un fruto que permanece. Las demás solamente pueden dar un fruto parcial y no es el fruto que el Señor está esperando. ¿Por qué lo digo? Una ocasión el Señor dice que vio una higuera y se acercó a ella y buscó de ella fruto y no la halló, sino que estaba frondosa, estaba verde, pero no tenía fruto. Y el Señor vino a exigirle un fruto, dame un fruto, pero estaba llena de verdor, estaba llena de otras cosas. Está muy interesante eso porque a veces las plantas pueden no dar fruto, pero tener muchas hojas, porque hay una competencia, ¿no? De hecho, los jitomates, tienes que cortarles ciertas ramas, aunque tú digas, ay, pobrecita plantita quiere crecer, no la dejes, porque si no, entonces no te va a dar buen fruto. Y lo mismo sucede con muchos cristianos, pueden estar muy frondosos y verdes, pero no tener ningún fruto. Entonces el fruto puede ser parcial, pero no es el fruto que el sembrador salió a sembrar y el que está esperando, sino es el fruto que nosotros estimamos que debe de ser. Ay, pero si está verde, sí, pero no sirve. Lo que quiero es el fruto, no quiero verdor, quiero fruto. Y a veces esta semilla no produce esto, parece que lo produce, pero no. El sembrador no vendrá por un fruto parcial, sino por el fruto completo. Él no va a venir por buenas intenciones. Él va a venir con demostraciones, por demostraciones. Escucha bien lo que estoy diciendo. El Señor no va a venir a exigir, a decir, Señor, tuve una buena intención de esto, pero ya sabes cómo era mi carne, era débil. No. El Señor va a decir, no. A mí dame mis frutos. A mí dame el rédito. A mí dame el resultado de esa actuación. ¿Por qué? Porque la semilla es el Señor Jesucristo y tú no tenías que dar nada. Escuchen bien esto que voy a decir. La semilla no necesita ningún tipo de nutriente para poder desarrollarse. Escuchen esto que estoy diciendo. La semilla tiene en sí misma el alimento necesario para crecer a cierto tamaño. Solita. Lo único que necesita es humedad y la tierra correcta. Y entonces después, mucho tiempo después, ya se necesitan nutrientes y otro tipo de cosas. Pero la semilla en sí misma produce el alimento, trae el alimento que va a satisfacerla. Así que el fruto no lo producimos nosotros, sino el Señor en nosotros, porque Él es la semilla. Él es el que hace las cosas en nosotros. Bueno, voy a apurarme. Acompáñame rápidamente, voy a ir comentando rápidamente solamente este pasaje, porque me parece muy importante para que nuestro corazón esté alineado. Lucas 24, 13 al 35. Y vamos a hablar, ya vimos esta primera parte que tiene que ver con la forma en la que nuestro corazón recibe la palabra. Pero ahora quiero que veamos que tenemos esperanza. Podemos decir, es que yo tengo un corazón duro para eso. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. El Señor ya había resucitado. Ya se había manifestado a unas mujeres, ya había habido un alboroto a través de esto. Pero había dos hombres que no estaban en esas condiciones. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a la aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían
acontecido. Y mientras conversaban, lo voy a leer la Nueva Versión de las Américas, y mientras conversaban, discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ok, entonces fíjense, estos dos hombres iban a un lugar. ¿Por qué iban a Emaús? Porque ya estaban desilusionados. Aquí el contexto no lo dice. Ya estaban tristes, ya no, estaban desubicados, esa es la palabra, estaban desubicados. Entonces iban a un lugar, ya todo se perdió. Pero dice que ellos iban platicando. ¿Qué iban platicando? ¿Qué iban diciendo? Y conversaban y discutían acerca de lo que había acontecido. Entonces, observen, ellos tenían una visión parcial de todo. Ellos seguramente estaban diciendo, oye, es que y cuando el Señor dijo esto, ¿te acuerdas? Y ese milagro, y esta enseñanza que nos dio, y todo, sí, pero qué mala onda, oye, estos cuates que lo mataron, y estos injustos, y ese gandaya Judas que lo entregó, y qué barbaridad, hubiéramos comprado unas espadas, no sé de qué iban discutiendo, pero iban hablando de todo lo que había pasado alrededor. Ellos tenían una visión, escucha, tenían una visión parcial de lo que estaba sucediendo. Mi amado hermano, no podemos tener una visión parcial de lo que está sucediendo. No podemos. Necesitamos tener la certeza de la palabra de Dios en esta hora, para saber qué efectivos tenemos que ser en medio de esto. De verdad se los digo, con todo mi corazón, con todo mi amor, no se dejen engañar. Está tremendo, el engaño de Satanás está cirniéndose sobre el mundo. Pero los hijos de Dios tenemos que tener la certeza, el ancla firme, como dice Pedro, una antorcha en medio de la noche que alumbra, Salmo 119, una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino. Ellos tenían en sí mismo sus conceptos, ellos abrazaban sus conceptos, ellos estaban en este caminar funesto, lo puedo decir así, acerca de una pérdida. El Señor murió, todas esas cosas que enseñó, y lo podemos inferir en lo que dicen, y ellos estaban tristes por toda esta situación. Esa era su condición. Pero bendito sea el nombre de Cristo, porque entonces se acercó el Señor Jesús a ese lugar y caminó con ellos. Qué glorioso es Dios. El Señor no les dijo, estos incrédulos ya, que se vayan y que se pierdan. No, Él los fue a buscar al camino de Emaús. Había resucitado de entre los muertos, había vencido a la muerte. Y lo que hizo fue mostrarse a unas mujeres, mostrarse a unos discípulos y mostrarse a estos dos en el camino de Emaús. Él dejó de hacer todas las otras cosas para enseñarnos que Él camina junto a nosotros, aun cuando estamos perdidos en nuestros pensamientos y en nuestras ideas. Qué glorioso es Dios. Y se acercó y caminó con ellos como una plática informal. No se encontró, no se apareció como una señal portentosa, maravillosa, donde ellos temieran su presencia y dijeron, somos unos pecadores, Señor. No, se presentó de una manera casual. Qué increíble es el Señor, mi hermano, porque Él se va a acercar a nosotros de una manera casual, en esa lectura de la palabra, en esa búsqueda del Señor, en ese preguntarle, en ese iniciar la conversación con Él. Él se va a sentar junto a nosotros como Felipe con el eunuco y nos va a decir, ¿entiendes lo que dices? Y entonces nosotros le digamos, Señor, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y el Señor entonces nos va a explicar aquel pasaje, aquella palabra, aquella cosa profunda, ese misterio que no ha sido revelado de parte del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Tenemos que adorar a Jesús por eso, porque Él desea que estemos llenos de su revelación. Versículo 16. Pero sus ojos estaban velados. Y para esto encontré la palabra griega crateo o no crateo, es decir, estaban velados, dice, significa que estaban impedidos para retener, estaban impedidos para poseer, para tener el beneficio de lo que estaban escuchando. No podían convertirse en maestros, ni podían continuar en un obrar. Estaban sus ojos incapacitados para ver el resto. Es decir, los primeros versículos 14 y 15 son la incapacidad del hombre para entender el proyecto de Dios. Son el terror del engaño, de la mentira. Y el verso 16 nos lo explica, porque sus ojos estaban velados, porque no podían ver la realidad. Versículo
dice, para que no le reconocieran. Sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, el Señor les preguntó, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Qué importante palabra. Bueno, vuelvo a insistir, porque la intención del Señor no era acusarlos basado en la ignorancia de ellos, sino estaba deseoso de hacerlos volver al camino, de que abrieran su corazón a lo correcto. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué el Señor no se saltó todo esto y les dijo, yo soy Jesús, miren, y se hubiera manifestado? ¿Por qué no lo hizo así? No, quiero que veas, mis hermanos, tenemos que poner mucha atención en esto. El Señor les hizo una pregunta. ¿Para qué les preguntó? ¿Saben para qué? Para que comenzara un proceso de pensamiento. El Señor estaba tocando su alma. El Señor estaba tocando su mente. Él les preguntó, ¿qué discusiones son las que tienen entre ustedes mientras van en el camino? No les dijo, esto soy yo. No, a ver, piensen. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Por qué tienen miedo? Escuchen, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están atribulados? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué no perseveran en lo que se dijo? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué te está pasando esto? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Estaban tristes. Sus sentimientos habían sido tocados. Su mente estaba revuelta por todas estas cosas. Cristo había muerto, Jesús había muerto, su maestro, el que les había enseñado, el que había hecho muchos milagros, el que tenía bien, incluso dice aquí, ellos pensaban que él traería libertad a Israel de todo eso. Y entonces su mente divagaba en esto, pero también su alma estaba entristecida, ellos se sentían tristes. Entonces se detuvieron con semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿qué eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Yo le pongo aquí una nota, ja, 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 ja. Como si Jesús fuera el único que no supiera lo que estaba aconteciendo. Pero esta pregunta tiene mucho contenido. Y la incertidumbre que estos hombres estaban experimentando le hicieron cuestionar al autor de la vida, voy a decirlo, a la palabra de Dios, si él no sabía lo que estaba pasando. Este corazón apesadumbrado, lleno de tristeza, lleno de temor, lleno de duda, lleno de lo que sea, estaba juzgando al mismo Señor, diciéndole, ¿qué tú no sabes qué es lo que ha acontecido? ¿Qué no sabes qué es lo que ha pasado? Y el Señor, insisto, versículo 19, ¿por qué no les dice, por qué no se salta hasta el versículo 25? ¡Oh, insensatos y tardos de corazón! No, en el 19 les pregunta, ¿qué cosas son las que no sé? A ver, Cleofas y compañía, díganme, ¿qué cosas no sé que acontecieron? Qué glorioso es eso, porque el Señor sabe todo esto. Y les preguntó Jesús, y ellos le dijeron, las referentes a Jesús Nazareno, pon mucha atención, lo que ellos están a punto de decirle están basadas en las expectativas que ellos tenían acerca de Jesús, pero no de acuerdo a la expresión y a la palabra de Dios. Voy a leer. Las referentes a Jesús, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Ok, hasta ahí vamos a leer. Escucha, todo este versículo 19 hasta el 21 nos habla de la definición de las cosas que ellos tenían en su mente acerca de Jesús. Es que todo tendría que ser fabuloso, es que todo tendría que ser maravilloso, es que todo iba tan bien, es que todo iba avanzando y ahora nos encontramos en esta situación. El Señor les permitió, piensa lo que estoy diciendo, les permitió
que reconocieran delante de ellos que sus expectativas eran diferentes a lo que el Señor estaba por revelarles. Ellos pensaban de Jesús de una manera distinta, de una manera diferente. ¿Puedes notar que se parece a algo? ¿Sabes a qué se parece? Se parece a unas tierras que no están preparadas para recibir la semilla, sino que hacen lo que quieren. Me voy a apurar. Versículo 22, o más bien no dan fruto. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Okay. Siguiente cosa. Ellos no pudieron recibir el testimonio de otros. Ellos no pudieron recibir el anuncio de estas mujeres. Ellos ya habían recibido, ya habían escuchado, ya habían dicho: Jesús resucitó, Jesús resucitó. Se les apareció a unas mujeres. Jesús resucitó. El testimonio de unas mujeres que ya estaban en la vida de resurrección, que ya habían disfrutado de la resurrección, que ya habían visto a su maestro. Ya no estaban más tristes, sino que ahora estaban llenas de alegría porque habían visto a su maestro en resurrección. Ellos no pudieron recibirlo por causa de la dureza de su corazón, porque necesitaban el proceso del Señor que estaba en medio de todo eso. Los hizo generar una serie de cosas que tenían que interiorizar para poder cambiar. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, en signos de exclamación: ¡oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho! Dice en signos de admiración. Sí, de admiración. La palabra "oh insensatos" significa en griego tontos, sin entendimiento, sin pensamiento, sin razonamiento. Ustedes no han razonado esto, no lo han meditado delante de Dios, no han ido a las Escrituras, no han indagado correctamente, no han tomado el tiempo para preguntarle a Dios, para leer, para ver, para informarse en medio de estas cosas. Dice, eso es la palabra insensatos. Y luego tardos de corazón en griego, lentos para decidir, quien se sigue moviendo a pesar de ver los hechos y no activan los procesos de pensamiento. Tardos de corazón, es decir, ven las cosas, ven los hechos, ven la realidad, pero no actúan, sino que se dejan llevar. Están aletargados de tal manera que se dejan llevar porque no tienen toda la claridad en eso. Y les dijo, por dos razones no entienden esto: porque son insensatos y porque son tardos de corazón. ¿Sabes qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con nuestra alma. Tiene que ver con la disposición que hay en nosotros de colaborar junto con el Espíritu de Dios para que esta realidad se vuelva algo sobrenatural. El Espíritu de Dios está dispuesto, pero nuestra carne es débil. El Espíritu de Dios está dispuesto a hablarnos, pero nuestra carne no está dispuesta a hacerlo. Bueno, voy a apurarme. Dice versículo 26: ¿no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria? Dice, y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Todas las Escrituras nos hablan de Cristo. Y este precioso Jesús resucitado, lo que hizo fue darles testimonio de todos los escritos del Antiguo Testamento. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Versículo 29. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Siguiente punto. Necesitamos insistir. Necesitamos insistir, necesitamos insistir, necesitamos insistir. Y había una viuda que iba con un juez injusto todos los días a pedirle: hazme justicia contra mi adversario. Y el juez injusto dijo un día: ya le voy a hacer justicia a esta porque me va a hartar de tanto que persevera, de tanto que continúa. Le voy a hacer justicia porque no vaya a ser que me canse. Mis hermanos, tenemos que insistir delante de Dios. Señor, danos tu palabra. Señor, háblanos, ábrenos las Escrituras. Señor, danos la revelación, danos entendimiento de este tiempo. ¿Cómo debo conducir mi vida? ¿Cómo tengo que decidir esto? Insistir, insistir. Señor, no te vayas, Señor. No te calles, Señor. No te calles. Tú no duermes. No te calles para hablarme. Insiste.
en escuchar, en estar a los pies delante del Señor. Qué interesante, porque las escrituras que fueron reveladas les trajeron algo. Bueno, versículo 30. Al sentarse a la mesa con ellos, esta parte me conmueve mucho. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y partiéndoles les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Qué interesante, Él está hablando de la comunión, esta última cena que tuvo con sus discípulos, un lugar de intimidad con el que estaban compartiendo el pan y el vino, pero también aquí Él estaba compartiendo en intimidad con ellos el pan y dice que lo partió. Está hablando de su muerte y de su resurrección, y cuando partió Él esto, dice que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron y dijeron: es el Señor. Y en ese momento desaparece. Pero déjame decirte qué sucede. Ya en ese momento se dan cuenta de que es el Señor y desaparece, pero dice versículo 32, y se dijeron el uno al otro. Dice: no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras. Un ardor en su corazón, las emociones de su ser completo, del espíritu, el alma y el cuerpo completos, estremecidos por la grandeza de la revelación de las palabras de Cristo, que se vieron culminadas con la revelación completa de su muerte y de su resurrección. Y entonces el sentido de la vida de estos hombres cambió por completo. La palabra de Dios había caído en buena tierra y estaba produciendo fruto al 100%. Algo había sucedido que no había pasado en el principio y ahora ardía su corazón. Y entonces ellos dejaron todo y regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Versículo 35. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Ellos dijeron: amén, Cristo ha resucitado. Mis amados, la palabra de Dios tiene que ser algo que amemos con todo nuestro corazón. Pero si nuestra alma no está alineada a estos deseos, no va a producirse ningún efecto. Pero el Señor camina a nuestro lado para llevarnos como estos del camino a Emaús. Si estás triste, hermano, si estás angustiado, si estás lleno de temor, permite que el Señor que está a tu lado te lleve hacia la revelación de Jesucristo. Y entonces, cuando vean que todas estas cosas suceden, cuando vean todas las dificultades que hay alrededor, erguíos, porque el día de su redención está cerca. Lo voy a decir no por mi deseo, sino por lo que la Escritura dice. El día de nuestra redención está más cerca. El día de la mayor felicidad que podríamos tener. El día del regreso del Señor está más próximo y tenemos que tener mucho más expectativa, mucho más alegría, mucho más sentido acerca de esas palabras, porque eso es lo que permanece para siempre. Todo lo demás, el mundo y sus deseos va a pasar, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Señor, te damos gracias por tu Escritura. Gracias porque es buena en el tiempo en el que la envías. Gracias porque es una semilla plantada en nuestros corazones para producir un fruto. Ayúdanos, Señor. Queremos ser quienes dan el fruto que tú esperas, Señor. Ayúdanos, Señor, a disciplinar nuestra alma para leer, Señor, para meditar, para pensar, para escudriñar, para estudiar y para encontrarnos contigo en esa revelación profunda. Revélanos los misterios, Señor, del reino de los cielos, de tal manera que todo el temor que hay en nosotros, que toda la incertidumbre de las cosas desaparezca, Señor, y sea ubicado nuestra posición en esta hora en el lugar correcto, no por nuestra voluntad ni por nuestro deseo, sino porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas a cada familia,
con la revelación tuya, en el nombre de Cristo. Líbranos de todo mal y sea para ti la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.